yo decía que nos iba a iluminar, espero que sí. Luz tenés en tu casa por ahora. Contame, ¿era previsible lo que pasó, Paulino? Bueno, en el tramo final, después de la determinación del cuarto intermedio, Carlos, del jueves de la semana pasada, o del viernes, mejor dicho, uno tendería a pensar que había falta de consensos, que no había acuerdos en muchos articulados. Por eso se había llegado a esa situación de un cuarto intermedio, que yo creo que no fue beneficiosa, que hubo impericia por parte del inexperto Martín Menem, porque fue una ventana que abrió a definitivamente la eh, extorsión en términos de gobierno de Milei, a el lobby por parte genuino en términos de lo que los gobernadores querían de modificaciones a esa ley, que terminó por dar vuelta opiniones de diputados que además se sintieron personalmente atacados por Milei cuando retuitea un tuit de Nick diciendo ya Milei está consiguiendo cosas históricas por caso que los diputados trabajen en enero. Yo creo que uno no negocia ni construye un acuerdo con quien destrata o con quien no tiene ganas de conceder. Vos te sentás en una mesa de negociación y estás dispuesto a conceder. El gobierno venía siendo más pragmático de lo que pensábamos desde la minoría, había ido por una hipótesis de máxima de más de 660 artículos, se había quedado con poco más de 300, estaba dispuesto a imponerlo, le estaban pidiendo cuestiones menores, en términos de reformas, a eso voy, y finalmente el gobierno tira por la borda un desgaste de 30 días de discusiones en un tema que, insisto, tampoco es medular para la Argentina ni transforma radicalmente el país, porque acá no estamos discutiendo ni la reforma previsional, ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral, ni la desregulación económica que fue por decreto. Acá estamos discutiendo si podemos o no privatizar empresas. Acá estamos discutiendo si el presidente licúa jubilaciones a través de arrogarse la facultad de hacer una nueva fórmula derogando la actual fórmula. Acá estamos discutiendo si va a tener facultades delegadas para poder intervenir en 11 materias había propuesto, finalmente le habían concedido la emergencia en 6, y hasta qué rubros podía impactar, y finalmente qué podía hacer en materia energética, no menor, y estábamos discutiendo si además podía tomar deuda en dólares o en cualquier moneda extranjera sin pasar por el Congreso, ley que había logrado impulsar e imponer el propio Guzmán cuando hizo aquel famosa reestructuración de deuda en 2021, a destiempo, probablemente no lo suficientemente bien hecha, con los costos que ya conocimos y con un timing que solo el propio Guzmán y el kirchnerismo deberían explicar por qué se hizo un año por lo menos más tarde de lo que debía haber sido abordado, porque Argentina perdió tiempo y la recuperación argentina fue más lenta y la recuperación argentina de inserción al mercado de capitales nunca se llevó adelante porque pese a la reestructuración los bonos siguieron valiendo muy poco, estuvieron muy depreciados, casi a precio de remate, y la Argentina no tuvo acceso al mercado financiero internacional y convivió con índices país, de riesgo país, mejor dicho, en torno a los 2.000 puntos básicos, es decir, cifras estrafalarias de sobretasa para poder tomar deuda en el exterior, lo que imposibilitó que Argentina, como el resto de los países, financiaran parte de los gastos extraordinarios de la pandemia pidiendo plata afuera. Así que todo eso creo que es lo que estaba en juego y es lo que pasó. A mí me sorprende que no tengamos un ejercicio de prioridades en la gestión Milei, que Milei hasta ahora, en términos prácticos, lo que haya aplicado es un programa prestado, que era el de Sturzenegger, que se lo había propuesto a Patricia Bullrich, no a él. O sea que evidentemente el plan que decía tener no era tal, y que lo que fue en la ley de bases y demás fue un conjunto desordenado de múltiples reformas en múltiples aspectos, sin prioridad alguna o sin prioridades, que era imposible que el Congreso pueda tamizar, no poniendo la lupa sobre aspectos que a ningún gobierno se le negaron hasta aquí y que a Milei tampoco se le iban a negar. Por caso, una amplia moratoria, por caso, un blanqueo de capitales, por caso, una emergencia, que de hecho se la votaron, que hubiera sido el plan el 11 de diciembre. Si es que Milei dijo el 20 de noviembre estoy dispuesto a gobernar. No había en la Argentina otra iniciativa política desde el arranque pensable diferente a ella. Y no había margen en la oposición para desecharla. Milei en el día 58 de su gobierno
hace que el kirchnerismo aplauda en la Cámara de Diputados lo que el kirchnerismo hizo a 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Ahora, esa fortaleza, ese impacto visual que repliega a muchos y que por tanto los pone cerca de Milei, requiere como mecanismo para defender a Milei aspectos de gestión de Milei, que Milei no está poniendo sobre la mesa. ¿Crees que Milei debe cambiar su actitud, por ejemplo, respecto después del rechazo de la ley o la bajada de la ley, continúa? Es que Es una buena. vos podés hacer una Los campaña gobernadores. política basada en la anticasta. Le dio muy buen resultado. Menem tenía el poncho, hablaba de revolución productiva, Patilla, decía que había que recuperar Malvinas aún derramando sangre. Luego fue todo lo que ya conocemos. Eh, yo entiendo esa postura de Milei. Fue altamente eficaz. Le permitió ser presidente desde un lugar en donde pocos creían. Se cargó un sistema en términos generales, lo hablamos más de una vez, muy aplaudible. Para esa coalición electoral tenía que convertirse en una coalición de gobierno. Y el desafío en la Argentina es poder gobernar, en particular para fuerzas que no tienen al peronismo detrás. Macri logró un estadio adicional a Alfonsino de la Rúa, concluir en tiempo y forma el mandato y establecer algunas reformas, mientras hubo capital político, particularmente los primeros 2 años. Después discutimos si quedó corto, más largo, más. Lo que no puede pasar es que vos no tengas la versatilidad de poder construir los consensos desde la minoría con la legitimidad popular volátil que implica el voto popular en la Argentina, que no es el estadio permanente del poder sindical, empresario, el poder permanente de los resortes del Estado, el poder permanente de nombrar durante 30 años los jueces en la Argentina que el peronismo ostenta, parcialmente sectores del radicalismo. Entonces, a ese Milei débil había un conjunto enorme de la sociedad dispuesto a acompañar y que está dispuesto a acompañar. Pero está dispuesto a acompañar en tanto en cuanto a esa gestión y las peleas valgan la pena. Si vos estás discutiendo todo esto y tenés una crisis y el Congreso no te valida una ley que implica una amplia reforma laboral que Argentina requiere, una profunda reforma tributaria que Argentina requiere y una reforma previsional que te dé certidumbre sobre un aspecto del gasto público que hoy está en una situación de quebranto, con un sistema previsional al borde del colapso, así sea aumentando la edad jubilatoria a los 70 años y discutiéndola. Si la pelea no es por ello y la pelea está dado por incisos respecto a cómo administrar los fondos de fideicomisos de algunas áreas, tenemos un trastocamiento en las prioridades descomunales. Y eso es lo que está mirando el mercado y eso es lo que preocupa al hombre de negocio, pero en particular al habitante medio. Porque además en esta ley no había ninguna rebaja de impuestos, en esta ley no había ninguna morigeración a el sacrificio que vienen poniendo y el hombro que vienen aportando a la Argentina los autónomos, más de 400.000, que en buena medida acompañaron al propio Milei, o los más de 5 millones de monotributistas que no tienen una ley específica, acá no está, que les permita aumentar su caudal de facturación, simplificar el sistema y salir a producir teniendo un margen de rentabilidad mayor. Entonces, a mí me preocupa ese descalce. Tal vez tengo un plano de análisis de política tradicional, desconozco, no lo sé. Lo que está claro es que Milei sabía qué país iba a gobernar. Se propuso y se dispuso a ser presidente en un contexto y en una Argentina que tenía determinadas características y múltiples problemas, como ya sabemos. Luego no queremos que desde el gobierno nos relaten los problemas, porque lo sabíamos. De hecho, por eso se le dio la espalda al kirchnerismo y se lo convirtió en residual. De hecho, por eso tiene la composición de poder el peronismo que tiene hoy. Nunca antes tuvo tan pocos senadores en términos relativos en 40 años como ahora. Nunca antes tuvo tan pocos gobernadores como ahora. Nunca antes estuvo tan desprestigiado como sello partidario como ahora. Antes todos peleaban por en la boleta poner el sello del PJ, Perón y Evita. Hoy ya eso no garantiza ningún piso electoral. Entonces, todo eso es fruto de efectivamente que la sociedad identifica buena parte de los problemas con ese sector político. Dicho sea de paso, sector político al que Milei prácticamente no ataca, no escracha, ni tampoco investiga. ¿Crees que va perdiendo demasiado rápido el apoyo, entre comillas, popular que tuvo en las elecciones de la segunda vuelta? No lo sé, no lo sé, porque el clima de cambio de época estaba
en todos lados, se sentía, se olfateaba. Y perdió una batalla, o mejor dicho, ganó una batalla absolutamente desigual frente al establishment, el poder absoluto de los que decían ser la democracia, pero eran más hegemónicos que cualquiera. Entonces, yo no sé si está perdiendo apoyo popular o no. Sí sé que está perdiendo oportunidades, tiempo, valiosísimo, para resolver problemas. Y que vos desde la caja y sentado en la caja podés administrar la economía un ratito, un tiempo, no puede ser permanente. Vos podés frenar y pisar gastos, no eternamente. Las cosas hay que mantenerlas, el aparato hay que moverlo. Vos podés licuar jubilados, no 6 meses, podés hacerlo 2 meses, porque después no comen. Vos podés pisar muchos nombramientos durante un tiempo, gastás menos, no pagás, pero no hay firma, el Estado no funciona. Vos podés patear para adelante reestructuraciones de presupuestos, subsidios al sector eléctrico, al sector del transporte, a los propios gremios para las obras sociales en términos de atención a determinadas cuestiones que el Estado tiene que financiar por caso de discapacidad. Pero eso no puede ser eterno. Vos podés decirle al proveedor que te asiste en un comedor escolar, manteneme el precio de diciembre. ¿Cuánto? ¿Un mes? En marzo o te actualizás el 60 o 70, o no te entrega, o te miente, o te incumple. Entonces, esta lógica de decir, llegué al déficit cero en enero, sí, claro, pisaste todo, no entró $1 por importaciones, no le diste dólares a nadie, acumulaste reserva en virtud de que lo que entraba no salía, licuaste pasivos, aspiraste pesos con bonos en dólares a 4 años. La vimos muchas veces. El tema es, ¿hay plan? Porque en el medio la industria y la construcción cayeron más del 12% en diciembre. 12% en un mes en diciembre. La caída de la industria es la más alta desde marzo del 2003. Y el poder de compra que ya venía cayendo fuertemente con Alberto Fernández, por lo cual eyectó al peronismo del poder, le quitó 5 provincias al peronismo inimaginables un año antes, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Chaco. Ese poder de compra cayó 13% solo en el mes de diciembre en términos relativos, porque hubo una explosión de precios, vos liberaste precios, pero no estableciste ninguna política de contención. De hecho, el jubilado en enero cobró exactamente lo mismo de la mínima que en diciembre. De hecho, el potenciar trabaja, licuado también, programa social, que es revisable, que no puede ser pagado a la inmensa mayoría de los que se lo pagan probablemente, todo de acuerdo, siguen siendo los 78.000 pesos que fueron en noviembre, en diciembre, fueron en enero, serán en febrero. Por lo tanto, vale 60% menos. Paulino, nosotros, o yo por lo menos pensaba que con la asunción de Milei, la oposición iba a estar por el lado de Cristina Kirchner, Massa, Kicillof. Hoy por hoy hasta los ves desaparecidos y emergen otras figuras que aparecen, por lo menos para mí, mucho más razonables, como el gobernador de Santa Fe, como el gobernador de Córdoba, inclusive, que se están buscando posicionar. ¿No es demasiado rápido para que eso empiece a pasar? Yo creo que ni uno ni otro buscan lo que está sucediendo. ¿Hay premeditadamente el silencio de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa? Porque con habilidad política entienden que si hay alguien que se está equivocando, no le interrumpas. Luego, ¿eso genera necesariamente que la sociedad diga, no es Milei, era Massa? Yo creo que no, la sociedad dio vuelta a la página, humildemente. Luego, los gobernadores están ungidos por las circunstancias, porque Massa y Cristina están en su casa, pero los gobernadores toman decisiones todos los días y son el fronting con la sociedad y la gente. 90% del gasto de salud, de educación y de justicia y de seguridad lo hacen los gobernadores en cada una de las provincias. El camino rural lo arregla el gobernador. El gobernador es el que presta los servicios elementales. La policía depende del gobernador. El patrullero funciona si el gobernador aportó o no los fondos. La escuela se arregla si el gobernador aportó o no los fondos. Entonces, están ungidos, aunque sea por cuidar la propia, tener un rol y un protagonismo. Creo que el gobierno los puso en ese lugar. ¿Por qué alguien tiene que poner cuota parte de gobernabilidad en la Argentina?
AmCham, la cámara que representa a los empresarios norteamericanos, hace un llamado a la cordura, a la mesura y al acuerdo y a la conciliación. Nadie podría decir que Estados Unidos no es un aliado del gobierno de Milei. Mark Stanley tiene más fotos y más colección de fotos en su álbum personal como embajador de los Estados Unidos como nunca antes en 60 días de gobierno de Javier Milei, con cuantos funcionarios de Milei existe. Nicolás Posse, el jefe de gabinete, acaba de volver de Estados Unidos. Milei va a ir a Estados Unidos probablemente a fin de mes. Diana Mondino habló con el embajador en más de una oportunidad. Fueron 5 encuentros en 50 días, uno cada 10 días. Sin embargo, los empresarios nucleados en una cámara que hacen negocios vinculados a Argentina y Estados Unidos, pero no solo ellos, sino más grande, que aglutina más del 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina, lo que producen esas empresas, lo que están pidiendo, lo que pide a gritos la clase media. Entendimos los problemas, sacamos del gobierno los que no queríamos. Argentino las cosas, gestión, gobierno, y las peleas por lo que vale la pena. ¿El viaje a Israel era necesario en este momento? Bueno, con el diario del lunes y una ley caída, no. La ley se aprobaba, no pasaba nada. El viaje a Israel podría durar 48 horas, no 6 días. Podría haber viajado el jueves, si al Papa lo veía tras la beatificación de Mamantula el domingo, el día lunes. Entonces estaba 2 días en Israel, cumplía lo protocolar, daba una fuerte señal política, hablaba con empresarios, se reunía con el presidente, estaba con el primer ministro, iba al Muro de los Lamentos, hacía el mismo llanto. Pero eso no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es cómo el gobierno enfoca su lógica de gestión y de gobierno. Porque al día de hoy, sobre el decreto, una parte sustancial está caída, capítulo laboral y otros, observados. Sobre la ley, está en foja cero. Y a 60 días, mi ley, lo único que puede decir, una de las pocas cosas que puede decir es, soy austero, procuro con ejemplaridad dar señales de administración en la Argentina, derogué la ley de alquileres, hay oferta, se está pactando libremente, saben que soy pro-occidental, mi política exterior no va a ser distinta, voy al límite, expresión de modificación de embajada de Israel, llevarla a Jerusalén, juego a fondo, son decisiones, mejores o peores decisiones, pero hay casilleros en la administración pública que no están llenos, hay un ministro en funciones que lo renunciaron por boletín oficial hace 15 días, Guillermo Ferraro, hay conflictos latentes por todos lados y por doquier, y hay un programa económico parcial sobre un capítulo de reformas que Milei dice van a llegar, nadie sabe explicitar ni de qué se tratan, y con puentes prácticamente rotos y con un presidente que no habló mano a mano con los gobernadores, mano a mano con los gobernadores, nunca, solo una foto de una reunión con todos, valiosa, donde quedaron en volver a hablar, nunca más ocurrió. No lo digo yo, lo dicen ellos. Ejemplo, Gustavo Sáenz. Este, Nunca me llamaron por la ley ómnibus, gobernador de Salta, cuya emisaria dentro del gobierno nacional, Flavia Rollón, secretaria de Minería, estaba de gira con 5 gobernadores, trayendo inversiones para la Argentina en el mundo del litio, la minería, en un contexto donde se conformó la mesa del litio que el propio Sáenz comanda. ¿está mal asesorado o no escucha? No lo sé, ¿Y cómo crees que sigue entonces? tampoco lo sé. ¿Y qué Porque acá hay un activo en mi ley que puede ser una virtud, un defecto. Su estadio inicial en la política es ser presidente. No es el estadio final de su carrera. No hay antecedentes. Tampoco es Trump. No tiene un emporio económico. No construyó en su alrededor una tarea ejecutiva desde el mundo empresario. Fue un consultor. Y hay muchos consultores. Una cosa es ser hombre de consulta, otro es hombre de gestión y de resolución y decisión. Lo que estamos viendo es el hombre de decisión. Es un misterio. No tenemos antecedentes. las internas dentro del gobierno son cada vez más notorias, ¿no? Cuando las cosas no salen bien,
siempre hay que encontrar culpables. Tato decía, en el mundo de la Argentina, siempre el culpable es el otro. Eh, la vicepresidenta está haciendo otra gestión. Creo que claramente ella no tiene ninguna intención de transitar el camino que algunos le endilgan. Acompaña, observa y sí ha mostrado en más de una reunión privada su preocupación por el enorme peso del peronismo dentro de la concepción del poder de Milei, que probablemente esté justificado en el financiamiento de la campaña de Milei. Y áreas estratégicas, AFIP, aduanas, migraciones que y siguen, otras. que siguen manejadas por el peronismo. Y el nombramiento de Scioli hizo ruido también en la interna. Lo que sucede es que vos no podés ir contra la casta y nombrar al hombre que expone a la casta como pocas veces en la Argentina, con 25 años de trayectoria en el sector público y en cuanto a gobierno ha estado en la Argentina. Ahora, tiene un activo. Scioli no es un líder que genera amor y odio. Scioli puede ser lo que vos quieras que sea desde el lugar que lo mires, en el contexto que lo mires. De derecha, de izquierda, de centro, moderado. Y vuelve al lugar de inicio en su carrera política, la Secretaría de Turismo y Deporte. La última, Paulino, 60 días van más o menos del gobierno. ¿Estás más preocupado que cuando comenzó? No es que estoy preocupado o no preocupado. Preocupado estuve todo el año pasado. Preocupado vengo estando hace mucho tiempo en la Argentina. Nos ocupa la Argentina. Nos duele la Argentina en muchos aspectos, independientemente de los privilegios enormes que tenemos en hacer lo que nos gusta, en vivir lo que nos gusta, en estar por encima de la media, en poder hacer usufructo y vida de un país que es maravilloso, que tiene la extensión territorial que ya conocemos y las potencialidades que muchas veces hablamos y la idiosincrasia que Argentina tiene, que no es poco. No tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos de belicosidad, no tenemos hipótesis de guerra, no son pocas cosas en este mundo. Para la verdad que tenemos un apasionamiento por el fracaso. Y yo creo que debemos buscar un salto de calidad, pensar juntos el 2050. Efectivamente no es con todos, pero es con la mitad más uno al menos, que interprete, entienda que haciendo las mismas cosas vamos a llegar a resultados parecidos y que para cambiar hay que cambiar en serio y hay que hacerlo de manera drástica, pero esa manera drástica y ese cambio es con licencia social, siempre, en todos los lugares del mundo, porque hay que sostenerlo. Licencia social, no estoy hablando de acuerdos políticos no, necesariamente y solo y exclusivamente. Y hoy había licencia social para discutir una reforma laboral como nunca antes en la historia democrática moderna. Cuando se intentó en el gobierno de Alfonsín, terminó con Antonio Trócoli, ministro de Trabajo, y el gobierno intervenido. Cuando lo intentó Fernando de la Rúa, terminamos con la Banelco y el gobierno eyectado. Cuando lo intentó Mauricio Macri, terminamos con 14 toneladas de piedra. No eran los jubilados. Nunca fueron los jubilados para el peronismo. Fue la reforma laboral por venir. Entonces, ahora había una oportunidad histórica. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la reforma laboral? Porque sin empleo, sin empleados, no hay independencia, no hay sector privado pujante, no hay cuentapropistas, no hay repliegue del Estado, no hay activo de producción, no hay productividad, no hay más riqueza. Vamos a pelearnos por cada vez menos, menos porciones de torta y cada vez un escenario más chico. Paulino, el agradecimiento de siempre por la buena predisposición que tenés con nosotros. Un abrazo muy grande. Enorme placer. Hasta la próxima.